En el video anterior vimos una presentación rápida de derivada covariante, transporte paralelo y símbolo de Christoffel. En este video vamos a ver la deducción detallada de los símbolos de Christoffel y vamos a ahondar un poco más en su concepto. Presentación. En las distintas disciplinas es común agrupar conceptos para hacerlos más entendibles. En general, cuando un proceso de ecuación es muy grande, se dificulta su comprensión y por ese motivo se realizan subdivisiones en bloques o para el caso de las matemáticas se realizan agrupaciones y cambios de nombres. Lo mismo ocurre en general en un programa de computación. Si el texto es muy ancho, incomoda; si es muy largo, ya es difícil seguirlo. Y para este caso se utilizan diferentes módulos, subrutinas, componentes, etc. Volviendo al caso de las matemáticas, existen procesos que se repiten a menudo del mismo modo, y ese es el caso de los símbolos de Christoffel, denominados así por Elvin Bruno Christoffel, que era un matemático del siglo pasado, que trabajó definiendo estos símbolos y prácticamente se debe a él todo el trabajo en tensores que utilizamos actualmente. Estos símbolos aparecen en los cálculos de curvaturas, geodésicas y problemas similares donde representan una serie de derivaciones sucesivas sobre vectores o más genéricamente tensores. Se simbolizan generalmente con la letra gamma mayúscula y tienen casi siempre tres subíndices, como se indica acá. Gamma, super IJ o sub IJ y K en la parte superior. Como siempre, objetivo de este documento es comprender conceptualmente el significado de los símbolos de Christoffel y su aplicación, su deducción y ámbito de aplicación. Comentamos rápidamente los conocimientos previos requeridos: sistemas de coordenadas curvilíneas, concepto de base contravariante y covariante, concepto de curvatura, concepto de tensores y concepto de geometría diferencial en variedades. Para refrescar estos conceptos, se ofrecen los siguientes documentos: A10, Introducción a la curvatura; A11, Introducción a la geometría de entidades curvas; y A12, Introducción conceptual a derivada covariante, Riemann, Christoffel, etc. Introducción. Al analizar la curvatura de una línea plana en un punto, que es lo que conocemos como curvatura de Gauss, se encontró que la misma queda representada por la circunferencia que mejor se adapta a la curva en dicho punto. Dicha curvatura está relacionada con el cambio del vector tangente a la curva frente a un pequeño incremento en la trayectoria, como se muestra en la figura 1.1, que es esta que está acá. Si cambiamos de la posición, por ejemplo, R en el instante t sub 0 a R en el instante t sub 1, vemos que el vector tangente cambia. Este vector, que sería tau en t sub 0, cambia el vector tau en t sub 1. Y bueno, esta diferencia delta tau está relacionada con la curvatura. Este cambio en general se asocia con un parámetro como ser el tiempo, aunque no es estrictamente necesario involucrar el factor tiempo y puede ser cualquier otro parámetro. Es importante comentar en este punto que el movimiento del vector tangente del punto inicial al punto final es el procedimiento que más adelante se va a emplear como transporte paralelo de un vector u holonomía, como método general para medir la curvatura en una variedad. Esto se va a ver en el apunte A15, curvatura de Riemann. Por otra parte, los extremos de los vectores tangentes trazan a su vez una curva que se conoce como odógrafa. O sea, fíjense que tenemos los vectores tangentes que cambian de posición, como se indica en la figura 1.1, pero también el cambio de los vectores tangentes, o sea, lo que sería la aceleración si el parámetro es el tiempo, determina una curva que también está relacionada con la curva original y que es la odógrafa. Muy bien. La idea ahora es extender este concepto a variedades de n dimensiones, para lo cual se utilizará como ejemplo una superficie o dos variedad embebida en un espacio tridimensional. La figura 1.2 muestra una superficie representada en un espacio tridimensional, o sea, si bien la variedad es bidimensional, está en un espacio de 3 dimensiones. Un punto de la superficie como el P queda representado por sus coordenadas que corresponden a un vector como el R, acá indicado en color fucsia o magenta.
Los ejes se denominan con notación indicial para simplificar a futuro las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, el vector R queda representado por una ecuación como la siguiente: x super 1 por e sub 1, x super 2 por e sub 2 y así sucesivamente, o sea, x super y por e sub y en su expresión contravariante. Se quiere analizar la curvatura a lo largo de la trayectoria S, indicada en verde, esta que está acá, para lo cual deberá encontrarse el vector tangente y calcular su variación al desplazarse sobre S. Supongamos ahora que la superficie se intersecta mediante planos verticales como los indicados en la figura 1.3, estos que están acá. Dichos planos verticales determinan sobre la superficie una serie de curvas como las indicadas en azul en línea punteada. Bien, las curvas indicadas en azul pueden representar un sistema de coordenadas curvilíneas que nos permite analizar la trayectoria S. Y, siguiendo el mismo procedimiento con otro grupo de planos en otra posición, que no necesariamente sea perpendicular a los anteriores, se puede definir otra serie de curvas como las indicadas en la figura 1.4 en color magenta o fucsia. Ambos grupos de curvas se denominan, en este caso, con U1 y U2, y sus vectores base con B1 y B2. Dado que la superficie es función de x1, x2 y x3, las curvas U1 y U2 son función de x1, x2 y x3. Por otra parte, las coordenadas de cualquier punto de dicha superficie se puede representar mediante U1 y U2. Por lo que si la superficie es diferenciable, al menos en el intervalo que estemos considerando, podemos decir que x1 es función de u1 y u2. Sobre esta variedad podemos encontrar también un vector tangente a la misma, que se podría expresar como u1 por b sub 1, u super 2 por b sub 2, o sea, ui por b sub i. En su expresión contravariante también, como se indica acá en la figura. Los vectores base B1 y B2 se muestran en la figura 1.4 en rojo y azul respectivamente. Pero hay que tener en cuenta un detalle que no veíamos para el caso de una curva en el plano. Estos vectores base no son en general unitarios, en este caso, y se calculan derivando R respecto de cada trayectoria. Esto es exactamente lo mismo que hicimos para el caso de una curva. Esto se puede ver en el documento de revisión de sistema de coordenadas. Pero estos vectores base están contenidos en planos como el pi en el punto A y el plano pi' en el punto B. Y como se puede apreciar con buena voluntad en la figura, los planos tangentes son diferentes, o sea, tienen distinta inclinación, por lo cual los vectores base en el punto A van a estar en un plano distinto que en el punto B. Esto hace que no podamos hablar de diferencia entre los vectores base. No está definida una suma o una resta de vectores en diferentes planos tangentes, porque obviamente no tienen las mismas componentes. Vamos a ver cómo se trabaja en este caso entonces. El vector tangente sobre la variedad en un punto sería tau u super 1 por b sub 1, u super 2 por b sub 2, o sea, ui por bi. Y hay que observar que en un punto determinado los vectores base B1 y B2 son constantes, o sea que el vector tangente en A tiene representación local, o sea que vale solo para A. No es una representación global como ocurre en coordenadas cartesianas, por ejemplo, donde los vectores base son los mismos para todo el espacio. Acá las representaciones que hagamos en el punto A son diferentes de las representaciones para el punto B. Teniendo en cuenta lo expuesto en la figura 1, la curvatura se puede evaluar mediante el cambio de un vector como el A al desplazarse una distancia diferencial sobre la trayectoria S hasta el punto B. O sea, el concepto que vamos a aplicar es el mismo. Vamos a ver cómo cambia el vector de un punto a otro. Pero lo que ocurre es que acá no vamos a poder establecer una diferenciación del vector tangente como hacíamos en una curva plana. Si la curva no es plana, los vectores base van a cambiar. Por lo tanto, debemos evaluar cómo cambian los vectores base también al pasar de A a B, lo que matemáticamente sería lo siguiente. El vector tangente, al ser derivado con respecto a la trayectoria S, implica la derivación con respecto a 1 y la derivación con respecto a U2. En esta última ecuación vamos a agregar un nuevo subíndice para distinguirlo del índice I que utilizamos anteriormente. Entonces,
¿Qué ocurre ahora? Que al derivar al vector tangente con respecto a u sub i, como indica esta ecuación, tenemos que derivar también los vectores base. O sea que la derivada de tau con respecto a u sub j va a ser la derivada parcial de u super i por b sub i con respecto a u sub j. Y esto, aplicando la regla de derivación de un producto, es derivada parcial de u super i con respecto a u sub j por b sub i más u super i por la derivada parcial de b sub i con respecto a u super j. Y esta la llamamos ecuación 1,3, como está indicada acá. En el segundo término de esta ecuación aparece la derivada del vector base, u super i por la derivada parcial de b sub i con respecto a u super j, debido a que en el cambio sobre la trayectoria el mismo no es constante. O sea, lo que dijimos con palabras lo estamos expresando acá con una ecuación. Nos interesa esta derivada, que es lo que no aparece en un sistema de coordenadas ortogonales cartesianas. Al cambiar del punto A al B de la trayectoria, cambian los planos tangentes y por lo tanto los vectores b sub 1 y b sub 2. Y para poder compararlos, por ejemplo, superponemos ambos planos en el punto A. O sea, traemos este plano verde, que está en el punto B, y lo traemos a la posición del punto A. Como se puede apreciar, entonces, los vectores B1 y B2, que estarían en este plano color fucsia, son distintos que los vectores que están en el plano verde, que sería B'1 y B'2. La diferencia en B1, por ejemplo, se debe a un cambio en la dirección U1 y otro en la dirección U2. Al cambiar, el vector va a tener componentes en la dirección B1 y en la dirección B2. Pero también podemos ver que aparece una componente fuera de la superficie. Y esto no está contenido en la ecuación anterior porque estamos derivando solo con respecto a U1 y U2. Este cambio, lo mencionamos de pasada, se denomina segunda forma fundamental. O sea, esta ecuación que vemos acá sería la primera forma fundamental y lo que está fuera del plano, o fuera de la superficie, perdón, o fuera del plano tangente en A, es la segunda forma fundamental. Tendríamos que agregar en la ecuación este vector normal que se puede obtener como el producto vectorial de B1 por B2 y afectarlo de una constante que tendríamos que calcular para poder decir a cuánto equivale el vector B, cómo cambió el vector B'1 al moverse del punto A al B. Pero hay que tener en cuenta que vamos a considerar solamente el cambio del vector B'1 sobre el plano, o sea, no la componente normal. Si estos cambios se refieren al vector R, entonces, bueno, es bueno recordar que la derivada de BI con respecto a UJ va a corresponder a la derivada segunda del vector R con respecto a UI y UJ, donde en el último término, este que está acá, hemos reemplazado la expresión del vector R por sus componentes para mostrar que en definitiva la derivada de BI con respecto a UJ corresponde también un grupo de vectores, en este caso 3, que los podemos utilizar para definir nuevos vectores. O sea que la derivada de los vectores base sobre los planos tangentes también los podemos utilizar para expresar cualquier otro vector que esté en otro plano tangente. Entonces, este conjunto de vectores que aparece acá, nuevamente elegimos un nuevo subíndice, podemos decir que este grupo de vectores que surge de la derivación de BI con respecto a UJ, lo podemos representar por una cierta magnitud multiplicada por un vector base con un nuevo subíndice, como el K, para que no conflicte con I y con J. Y esta magnitud que está acá es lo que se denomina símbolos de Christoffel. Como se puede apreciar, los símbolos de Christoffel son varios símbolos que tienen varios subíndices y es lo que nos permite expresar ahora un vector cualquiera en una nueva base como es gamma k sub ij por b sub k. Entonces recurrimos a esta derivación para
construir un nuevo sistema coordenado que nos permita comparar los vectores al cambiar los planos de un lugar a otro. Para determinar cómo está compuesto algebraicamente este símbolo de Christoffel, podemos multiplicar ambos miembros escalarmente por B super K, por ser B super K escalar B sub K igual a 1. O sea, que si a la ecuación 1,4 la multiplicamos a ambos miembros por la base covariante por B super K, nos da directamente el símbolo de Christoffel, que es lo que está expresado en la ecuación 1,5. O sea que en definitiva, el símbolo de Christoffel, K sub IJ, es la derivada parcial de todos los vectores B sub I con respecto a todas las coordenadas U super J por el vector recíproco B super K. En esta última expresión se puede observar que el primer subíndice indica respecto de qué coordenadas se está derivando, del siguiente modo: si I es 1 es B1, B sub 1, si I es 2 es B sub 2. El segundo subíndice indica respecto de quién es la segunda derivada con el mismo criterio. Para J1 tenemos derivada con respecto a U1, para J2 tenemos derivada respecto a U2. Finalmente, el superíndice K es un índice de sumatoria que es el que nos permite construir un nuevo vector en este nuevo sistema de coordenadas. Si se tratara, por ejemplo, de una esfera en coordenadas esféricas, tendríamos, considerando U1 como ρ, U2 como θ y U3 como φ, se tendría que K1 sería B sub ρ, K igual 2 sería B sub θ y K igual 3 sería B sub φ. En el documento A16 se hace un ejemplo completo de derivada covariante sobre una esfera y se analiza el ejemplo completo de transformación de coordenadas cartesianas esféricas con los símbolos de Christoffel correspondientes. Para el caso en estudio, los índices varían del siguiente modo: K de 1 a 2, I de 1 a 2 y J de 1 a 2. Es importante aclarar que los símbolos de Christoffel no representan un tensor, de hecho su valor cambia de punto a punto, sino las componentes de un vector. En este punto vamos a hacer un breve repaso de lo que son las fórmulas de Fresnel para conceptualizar el resultado. Las ecuaciones de Fresnel se refieren a una línea curva en el espacio. Con un poco de buena voluntad, imaginen que esto está representado en el espacio y que esta curva está, no solamente se curva, sino que está ladeada. Para la misma podemos encontrar tres vectores que derivan del vector tangente. La curvatura principal, que es lo que mostramos acá en azul, o curvatura de flexión, que es el cambio de vector tangente en el plano tangente. En este plano que está marcado en rosa, está contenido el vector tangente. La curvatura secundaria o curvatura de torsión, que está en este plano en celeste, que es la que indica la torsión de la curva. Y la curvatura binormal, que es una curvatura en el espacio, que sale del espacio de la curva y que se obtiene como el producto vectorial de los otros vectores. Estos tres vectores nos permiten definir un sistema de coordenadas punto a punto que se denominan coordenadas intrínsecas. Y tenemos tres componentes por cada punto de esta curva. En el caso genérico, en una variedad de tres dimensiones, los símbolos de Christoffel van a tener 27 componentes. Finalmente, el vector tangente está contenido en un plano que es tangente a la superficie en el punto de tangencia. Ahora bien, la superficie genéricamente es una variedad y el conjunto de planos tangentes a la variedad también conforman una variedad que se denomina espacio tangente. Los símbolos de Christoffel solo representan los vectores contenidos en el espacio tangente y no, por ejemplo, el vector normal. Acá hay que tener presente que en los gráficos estamos poniendo dos puntos distantes en la superficie, pero hay que entender que esos puntos deben tener una distancia diferencial sobre la variedad. Por eso es que a lo mejor se hace difícil interpretar que no estamos considerando el vector normal. De hecho, el vector normal existe, pero no lo estamos considerando acá porque el incremento es diferencial. Finalmente, los símbolos de Christoffel definen una conexión, que es un objeto geométrico que conecta espacios tangentes cercanos en una variedad suave. Este concepto de cercano se refiere a diferencial, o sea que la distancia debe ser diferencial. Bueno,
Completamos este documento poniendo un par de ejemplos a modo de revisión. El primero es un pasaje de coordenadas cartesianas donde expresamos el vector r por su ecuación tradicional i, j y k y su notación indicial x1 e sub 1, o sea xi b sub i. En coordenadas esféricas como r rho b sub rho, x tita b sub tita o x phi b sub phi, y las podemos relacionar mediante estas ecuaciones. El cálculo de los vectores base, como dijimos anteriormente, se hace derivando el vector r con respecto a cada coordenada. Derivada de x, y z con respecto a rho, derivada de x y z con respecto a tita, derivada de x y z con respecto a phi. Y en el ejemplo 2 estamos mostrando que para uno de los vectores, por ejemplo b sub tita, realizamos el cálculo de la derivada y vemos que este vector b sub tita es función de la coordenada phi, porque al cambiar la posición de phi, cambia también la posición de los vectores base. Como se ve, al pasar de b sub tita prima, aparece acá esta diferencia, que es lo que estamos tomando en cuenta en el cálculo. En un cambio infinitesimal de las tres coordenadas quedaría representado por las tres derivadas segundas, o sea, acá estarían los símbolos de Christoffel calculados para el caso de una esfera, donde se obtienen los primeros símbolos de Christoffel. Bueno, con esto finalizamos la parte de vectores y vemos cómo es la aplicación a tensores del símbolo de Christoffel. El cálculo es bastante sencillo. Para el caso de un tensor, la derivada transforma del siguiente modo. Recordando que un tensor equivale al producto de dos vectores, por ejemplo g sub i j sería igual a t sub i por t sub j. Este sería un tensor métrico diádico, ¿no es cierto? Es la multiplicación diádica de los dos vectores. Entonces la derivada de g sub i j con respecto a una coordenada cualquiera u sub k sería la derivada de t sub i con respecto a u sub k por t sub j, más la derivada de t sub j con respecto a u sub k por t sub i, aplicando fórmula de derivación de un producto. Pero según la ecuación 1.4, esta derivada de t sub i con respecto a u sub k es un símbolo de Christoffel multiplicado por t sub r, o sea, por uno de los vectores que lo utilizamos como sumatoria. Agregamos acá el subíndice, el superíndice r y acá el subíndice r, que es el índice de sumatoria. Lógicamente, la derivada de t sub j con respecto a u sub k sería el símbolo de Christoffel super r, que es el índice de sumatoria nuevamente, sub jk. Por este motivo, la ecuación 1.7 la podemos escribir como derivada de g sub i j con respecto a u super k sería símbolo de Christoffel por t sub r multiplicado por t sub j más símbolo de Christoffel por t sub r multiplicado por t sub i, que sería lo que expresa la ecuación 1.7. Esto implica en que como el nuevo producto t sub r por t sub j nos da un nuevo tensor, que sería g sub ri, y el producto t sub r por t sub i, que el producto t sub r por t sub j nos da un nuevo tensor que es g sub rj, y el producto t sub r por t sub i nos da otro tensor que es g sub ri. O sea que podemos expresar la derivada de g sub i j con respecto a una coordenada k como los símbolos de Christoffel sub ik y sub ij por los tensores r, g sub rj y g sub ri. En esta última ecuación 1.8 estamos expresando que la derivada de un tensor respecto a una coordenada genérica se expresa mediante dos símbolos de Christoffel. Bueno, como dijimos, los dos requieren de un índice de sumatoria en la parte superior de gamma. Ahora, esta ecuación es un poco incómoda para trabajar y además podemos deducir los símbolos de Christoffel en función de los tensores métricos, para lo cual vamos a realizar el siguiente truco. Podemos agrupar los índices para compactar esta ecuación del siguiente modo. Recuerden que t sub i, la derivada de t sub i con respecto a uk, y la derivada segunda de r con respecto a k y con respecto a i, y por el teorema de Schwarz o Clairaut-Schwarz sabemos que las derivadas cruzadas se pueden intercambiar, por lo que la derivada de ti con respecto a uk sería la derivada segunda
de R con respecto a IK o con respecto a KI, es lo mismo. Entonces podemos intercambiar los índices de I con K como se indica acá, lo que nos permite escribir que gamma sub IK de R es gamma sub KI de R. Y por otra parte, para el tensor métrico también se cumple algo similar. G sub IJ, el producto diádico lo podemos invertir, equivale a G sub JI. Entonces, reordenando los índices de la ecuación 1,8, lo podemos expresar de tres formas diferentes. Vamos a rotar los índices de esta forma, en sentido antihorario, como indica este gráfico, y por lo expresado en 1,9 y 1,10 podemos escribir las ecuaciones de la siguiente forma. Derivada de G sub IJ con respecto a UK es esta ecuación que está acá. Derivada de GK con respecto a UI es esto que está acá, no lo voy a repetir. Derivada de KI con respecto a UJ es esto que está acá. Y se han indicado en colores las similitudes que aparecen. Por ejemplo, gamma super R sub JK, acá gamma super R sub KJ, son términos iguales. G sub RI, G sub RI. Entonces, lo mismo se cumple con los azules y con los color fucsia. Si sumamos las dos primeras ecuaciones, por ejemplo, y restamos la tercera, nos queda que esta suma de derivadas de los tensores métricos es igual a 2 veces el símbolo de Christoffel por otro tensor métrico, de donde podemos obtener otra expresión para los símbolos de Christoffel en función de tensores métricos. O sea, gamma sub IJ con índice sumatoria R es el tensor GRK dividido 2 por las tres derivadas de los tensores G sub JK con respecto a UI, derivada de G sub KI con respecto a J, derivada de G sub IJ con respecto a K. Bueno, este es el final del documento. La bibliografía es la siguiente. Saqué mucha información de videos de YouTube, principalmente Javier García, están en castellano, muy claro estas exposiciones, son varios videos. Otros que ahora estos están en inglés, Robert Davey, Aigen Chris, Digital University y dx over dt igual progress. Muy claros y los gráficos son mucho mejores que lo que estamos mostrando en este documento. Como siempre, en textos tenemos física relativista de Loedel, introducción a principios de mecánica de Walter Hauser, vectores y tensores de Luis Santaló, relatividad general de Bert Janssen y la teoría de la física moderna, fundamentos de la teoría de física moderna de Peter Nolan. Bueno, gracias por todo, hasta el próximo video.